Hola, muy buenos días a todos los que nos ven el día de hoy. Esto es Noti Fiscal, yo soy Michelle Ángeles y el día de hoy vamos a estar viendo temas muy interesantes en materia fiscal, así que yo les recomiendo que se queden y que sigan viendo. Empezaremos con algo que es súper básico y creo que es algo muy importante, el que sepamos nosotros como contadores, y no solo nosotros, sino la mayoría de las personas. Muchas veces yo creo que nos ha pasado a más de uno, que alguno de nuestros clientes nos ha llegado a preguntar, pero ¿por qué debo de pagar impuestos? O sea, y te pones ahí a estar alegando con tu cliente, ¿no? Pero debemos entender que es una obligación que tenemos todos nosotros como mexicanos, simplemente casi por el hecho de existir. Entonces, vamos a empezar con la clasificación de los impuestos. Más bien, con la clasificación de las contribuciones, perdón. Las contribuciones se clasifican en impuestos y los impuestos a su vez se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que pagamos directamente nosotros, ya sea nuestra familia o nuestra empresa, y se pagan sobre los ingresos percibidos, como lo es el ISR. Los impuestos indirectos son los que pagamos indirectamente, válgame la redundancia, cuando compramos algún bien o algún servicio o algún producto. Pues no sé, cuando compramos un refresco, cuando compramos unas papas, cualquier cosa que nosotros lleguemos a comprar, ahí va un impuesto. Entonces, y pues bueno, es bien importante mencionarle a nuestros clientes que IVA o no es igual a ingreso. O sea, ese IVA a nosotros como dueños, o bueno, a tus clientes no les pertenece. Es algo que reciben y así tal cual como lo reciben lo tienen que trasladar. Porque luego muchas veces los empresarios como que te están alegando, pero ¿por qué lo tengo que pagar, verdad? Si es mío, yo lo recibí, ven mi producto. Pero bueno, esos son los impuestos. De ahí seguimos con las aportaciones de seguridad social. Y como lo tenemos aquí, pues vendría siendo las aportaciones que nuestros patrones hacen al IMSS o al ISSSTE. También tenemos las contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras es cuando aportamos para la infraestructura, para un pavimento, para las escuelas, para los hospitales, etc. Y por último tenemos a los derechos. Los derechos, como lo podemos ver aquí en la imagen, podría ser la cantidad que tú tienes que pagar al tramitar tu pasaporte. De ahí seguimos con qué es la FIEL. Bueno, la FIEL es un conjunto de datos que nosotros tenemos que adjuntar a un mensaje para que podamos detectar el emisor de este mensaje. Prácticamente la FIEL funciona como si fuera una firma autógrafa. Como lo vemos aquí en esta imagen, pues es como si alguien estirara su manita y fuera a firmar. Eso es la FIEL. Y para eso sirve. Y bueno, de ahí nos pasamos a los accesorios de las contribuciones, que también es un punto muy importante. Y pues bueno, los accesorios se clasifican en recargos, sanciones, gastos de ejecución y indemnización por cheque devuelto. Les voy a explicar cada una de estas más adelante. Y pues bueno, los recargos a su vez se clasifican en recargos por prórroga y recargos por mora. Aquí tenemos como el porcentaje que se tiene que pagar por cada uno de estos. Y pues bueno, los recargos por mora es cuando los contribuyentes soportan una carga adicional a la contribución emitida. Y por los recargos por mora se tiene que pagar el 1.47%. Y de ahí nos pasamos a los recargos por prórroga. Los recargos por prórroga es el incumplimiento de la obligación original. Y por esta se tiene que pagar el 0.98%. Nos seguimos con los gastos de ejecución. Bueno, los gastos de ejecución se originan cuando nuestro contribuyente no paga o no cumple con el pago en tiempo y forma como se le señaló. Y pues bueno, en estos casos se debe pagar el 2% sobre el crédito fiscal o 840 si es inferior al 2%. Aquí tenemos el ejemplo. Si la multa, por decir algo, es de 10,000 pesos,
a esos 10,000 pesos se multiplican por el porcentaje de gasto de ejecución, que es el 2%. Esto nos da 200 pesos, lo cual eso no se pagaría porque pues en la ley nos establece que si es menor a 480, se debe pagar los 480. Seguimos con la indemnización por cheque devuelto y pues en este caso se pagaría el 20% sobre el monto de la obligación que no fue cubierta. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, si el monto del cheque era de 100,000 pesos, se multiplica por el 20%, que es lo que nos establece la ley, y pues de eso serían 20,000 pesos. De ahí seguimos con un tema que para mí es muy interesante, que es la extinción del pago. Digamos que te llegó tu cliente, ¿no? Porque ya le notificaron un crédito fiscal, le llegó una multa porque no ha pagado sus contribuciones en tiempo y forma. Pues bueno, te dice, Conta, ¿qué podemos hacer? Entonces, pues vamos a ver cómo podemos extinguir esa obligación. Y pues bueno, como primera instancia, para extinguirla tenemos el pago, que es como que lo principal que tenemos que hacer. Para extinguirlo por medio del pago tenemos también varias opciones, o se clasifican varias opciones, como lo es el pago liso y llano, pago de lo indebido, pago extemporáneo, pago en parcialidades y pago bajo protesta. Bueno, el pago liso y llano es cuando tú pagas de una, cuando no repelas ni nada, vas directo, pagas todo bien, todo contento, pagas el monto total y punto, y se acabó esa multa. Después tenemos el pago de lo indebido. El pago de lo indebido es cuando tú pagaste como algo de más, algo excesivo o algo que no te correspondía. Y en esos casos pues puedes solicitar la devolución ante el SAT. El pago extemporáneo es cuando lo pagas pues, como lo dice su nombre, fuera del tiempo que lo debías de pagar. El pago en parcialidades. El pago en parcialidades es cuando le dices al SAT, ¿sabes qué, SAT? Pues sí te voy a pagar, pero aguántame, no tengo como que la cantidad completa, te voy a ir dando como de abonitos, poquitos, y pues ya ahí vas como pagando poco a poco. Eso es pago en parcialidades. Y por último tenemos el pago bajo protesta. El pago bajo protesta es cuando le dices, bueno, vas al SAT, pagas lo que tienes que pagar, pagas tu multa, pero le dices, ¿sabes qué, SAT? No estoy conforme con lo que te estoy pagando porque no sé, esto sí te lo enteré, no debió de habérseme cobrado, etcétera, etcétera. Es cuando tú pagas, pero le demuestras al SAT que estás inconforme. Hay otras formas de extinguir el pago, como lo son la compensación, la preinscripción, la condonación, la caducidad y la cancelación. Todas estas se dan ya que pues no pagaste de ninguna de las opciones que te da el SAT. Entonces, pues bueno, la compensación se da cuando ambas personas son deudoras, cuando ambas personas se deben. Es decir, yo contribuyente te debo a ti, SAT, 10,000 pesos, pero tú también me debes, no sé, 8,000. Entonces ahí se hace una compensación y pues si son por cantidades iguales, pues qué mejor, ¿verdad? Se compensa como la totalidad de la multa. Bueno, de ahí seguimos con los tipos de notificaciones. Digamos que tú, contribuyente, no has cumplido con tus obligaciones fiscales en forma de pagarlas en tiempo y forma. Pues así como se te genera un crédito fiscal, se te genera una multa, la autoridad tiene la obligación de irte a notificar a ti. Entonces, pues vamos a ver cómo te puede llegar a notificar la autoridad para que estemos al pendiente. Tenemos que nos pueden notificar personalmente, nos pueden notificar, por estrados, por edictos, por fax o por buzón tributario. Cuando te notifican personalmente, que yo creo que es de las más comunes, al igual que el buzón tributario, es cuando la autoridad va personalmente, va físicamente al domicilio fiscal que tú proporcionaste. Y pues bueno, en caso de que el contribuyente no se encuentre en el domicilio fiscal, la autoridad tiene la obligación de dejarte un citatorio, ya sea con alguna secretaria, con alguien que se encuentre ahí, y si no, pues lo puede dejar pegado y tiene que regresar al siguiente día para notificarte.
En la notificación por estrados tenemos una disminución del plazo por considerarse que ya está notificado. La notificación por edictos es cuando prácticamente pues ocurre algún fallecimiento del contribuyente. De ahí tenemos que también nos pueden notificar por fax o por buzón tributario. Vamos a pasar con un ejemplo que probablemente nos pudiera llegar a pasar a todos nosotros a la hora de que nos empiecen a llegar nuestros clientes. Y pues bueno, sabemos que la mayoría de las personas, sobre todo las personas físicas que van empezando en, no sé, un puesto de tacos, un negocio que a lo mejor sea un poquito más pequeño, pues no todos están dados de alta ante el SAT. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando una persona física no está dada de alta ante el SAT. Bueno, si una persona física no está dada de alta ante el SAT y pues bueno, el SAT se da cuenta que no le estás enterando, no le estás reportando y no le estás notificando tus ingresos, porque bueno, tenemos que recordar que es una obligación de todos los mexicanos el contribuir, ya sea en cualquiera de las formas que mencionamos al inicio, que es cómo se clasifican las contribuciones. Pero, pues bueno, hablando de una persona física que no está de alta ante el SAT. Si una persona física no está de alta ante el SAT y lo llegan a cachar, que es algo muy probable, muy común, el contribuyente tendría que pagar la contribución más los accesorios que origine esa contribución. En estos casos, pues tendría que pagar el IVA correspondiente, ISR, tendría que pagar también sanciones y tendría que pagar también recargos correspondientes a la multa que se origine. Y pues bueno, por mi parte es todo. Ahora nos vamos al otro lado del estudio, hasta Ciudad de México, con mi compañera Jennifer Arias, que nos explicará también otros temas muy importantes, como lo son los medios de defensa, lo de la negativa ficta, uno de mis temas favoritos que es el PAE, y que creo que es muy importante que todos lo conozcamos el procedimiento. Y pues bueno, vamos con ella hasta Ciudad de México.